la verdad que asustan los números, ¿no? Cuando uno los ve, ¿no? Es una familia tipo, recordemos que tiene varias cosas a tener en cuenta estos valores, ¿no? Menos de 200.000 pesos, ya una familia está bajo la línea de indigencia porque está la canasta básica alimentaria, que es para cubrir solamente las necesidades básicas justamente de alimentación, y luego está la canasta básica total, que este es el valor que llega a 470.000 pesos, y entonces si no llego a eso en sueldo, como familia estoy bajo la línea de la pobreza, es decir, no me alcanza para cubrir mis necesidades. Ujú. Ahora, esto hay que tener en cuenta que no tiene en cuenta los alquileres, que es un tema súper Claro. importante, Ujú. porque la mayoría de las personas alquilamos viviendas, lo cual a esto hay que sumarle ese costo de alquiler que este año, debido a todos los aumentos, es un valor que es muy significativo. Entonces, incluso, ¿no? Digamos, si estamos por debajo de 700.000 pesos aproximadamente de sueldos también familiares, ya nos salimos de lo que es clase media. Para ser parte de la clase media de Argentina tenés que tener un sueldo sin considerar el alquiler de 700.000 pesos. Claro. Bueno, sí, sin lugar a dudas, estos números y estos datos que se obtienen reflejan muchas aristas de la vida cotidiana de la familia, pero como vos decís, hay algunas que quedan fuera, ¿no? Como el tema del alquiler. ¿Qué otras cuestiones importantes y casi que suceden en todas las familias argentinas quedan fuera cuando se consideran estos números? Bueno, acá hay que tener en cuenta, o sea, varias cuestiones que, como decir, bueno, el alquiler y cuestiones extraordinarias que pasan, digamos, ya es una familia viviendo en un lugar donde ya está todo adquirido, ¿no? No hay que reponer ningún electrodoméstico, ni hay ninguna contingencia. Esto es Ujú. solamente para pasar el mes habiendo montado una casa y habiendo ya tenido un montón de cuestiones armadas. Entonces, ¿Se todo lo que sea considera, extra. perdón, por ejemplo, mm, transporte o pienso en servicios? No, no está considerado en esto. No, es solamente lo que Claro. se consume, ¿no? Ujú. En bienes, lo Bien. cual hay un estimado, digamos, el transporte aumentó mucho, ¿no? En lo que ha Claro. pasado en los últimos tiempos, el combustible. Entonces, bueno, depende también de la estructura familiar y cómo sea digamos, cómo se maneje la familia, también va a incidir. Esto yo lo digo, esto siempre son promedios y hay familias que dicen la verdad, es que yo sentí que aunque gane 700.000 pesos, no me alcanza, porque Claro. también la estructura de gastos, cada familia es única. Y acá es donde yo hago foco en, más allá de que es difícil a veces prever hacia adelante, lo importante que es decir, bueno, ajustarse en este momento, ¿no? Porque el ajuste es para todos en estos momentos de alta inflación, y decir, bueno, ¿cuánto es lo que gasto todos los meses como gastos fijos? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir el gasto fijo que no aumente, porque por ahí se confunde. Es el gasto que no puedo dejar de hacer, ¿no? Claro. Alquiler y alimentos. Entonces, tener en cuenta eso, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuántos serían 3 meses de esos gastos? Estimando un poco cuánto va a ser la inflación, que se espera, ¿no? Que vaya siendo en enero más o menos igual a la de diciembre, a lo mejor unos puntos por debajo, yo creo que va a estar más o menos igual, y que vaya bajando y el semestre que viene empecemos se estima y se especula que podríamos llegar en algún del semestre que viene con inflación con dígitos de 1, digamos, menor al 10%. Es Ujú. complejo pensarlo en este contexto con la inflación que existe, pero si pensamos que ya los precios se corrigieron por la devaluación del 56% que hubo en diciembre y, digamos, todos los aumentos se rectificaron, también la baja demanda de algunos insumos va a hacer que los precios caigan, como pasó con la carne, ¿no? Ujú. Dejamos de comprar algunos productos porque suben mucho de precio, entonces empieza también a cambiar la estructura de consumos de las familias, ¿bien? Claro. Entonces a veces lo que consumíamos mal o pagábamos de más, hoy empezamos a afilar un poquito más el lápiz y empezamos a tener en cuenta digamos, esas cuestiones a la hora de gastar y decidir en qué gastar. Bien, es muy importante esto que decís porque, y el trabajo que vos haces en general, porque no hemos tenido muy buena educación financiera o no la hemos tenido en verdad. Entonces, a veces esto que parece tan simple como decir, bueno, qué gastos son los que sí o sí tengo y cómo me alcanza y cómo lo distribuyo y demás, es una tarea que por ahí no todas las familias hacen y que hoy resulta imprescindible.
Es que a veces, digamos, hay muchas familias que son muy ordenadas, Ujú. pero tenemos como, ¿no? Cuando uno habla de esto, hay muchas personas, te diría la mayoría, que dicen qué vamos a pensar en prever en este país con la inflación que Claro. existe. Y nos ponemos en ese modo negativo, ¿no? Ujú. Que yo no critico, sino que es lo que veo de acuerdo a lo que yo recibo de las personas que por ahí hablo y que justamente por la falta que tenemos de educación financiera, y acá hay que destacar que no es falta de educación financiera del sector que no tiene, es de todos la falta de educación. Yo soy licenciada Sí. en economía y no tuve educación financiera, mismo en la facultad faltó un montón de materias en este segmento. Entonces, en base a esa falta, cuando vemos decir, bueno, ay, me quejo, bueno, a ver, ¿cuántos son tus gastos fijos? Anotar, ¿no? Anotar y también poder prever, decir, bueno, si va a aumentar más o menos todo, un 30% mensual, de acá a marzo, poniendo el peor de los escenarios, porque está bueno tener en cuenta el peor escenario, por más de que seamos positivos en la vida, decir, bueno, puede aumentar el 30%, bueno, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué gastos puedo disminuir y qué gastos no? Y acá es importante tener en cuenta de que, por ejemplo, las tarjetas de crédito, no está bueno hoy pagar los mínimos de las tarjetas porque liberaron las tasas de los bancos. En este sentido, de mayores deudas a mayores de 200.000 pesos te pagan una tasa, o sea, te pueden cobrar una tasa nominal anual del 140%, y más todos los gastitos que te cobran los gastos y estas Ujú. cuestiones se pueden ir en algunos casos a un costo financiero total del 600%. Entonces, Tengo una duda, perdón, en sí, torno a la sí, tarjeta. ¿Viste que cuando te sí. llegan los dólares, no sé, por ejemplo, de YouTube o de estas cuestiones que uno paga en dólares y uno no las paga en dólares en ese momento, sino que las pagás en pesos después? ¿Cómo funciona eso? ¿Ahí también se generan estos intereses que vos estás mencionando? Ahí lo que te hacen es conversión de tipo de cambio, Sí, básicamente. No te cobran intereses por eso, pero perfecto. sí te cobran digamos, los gastos y los impuestos, que hoy un dólar de tarjeta te quedan más de 1.300 pesos, lo cual es mucho más alto que si vos compraras dólares en la bolsa, por ejemplo, que te quedan en 1.100 y con esos dólares pagás, ¿no? Pagás con Ujú. dólares y no con pesos. Pero, digamos, si vos pagás el total, no hay problema. Ahora algunos dicen, a mí se me debita el mínimo de la tarjeta y antes de que cierre pago el total, porque ya tengo seteado en el banco que me tome el mínimo. Y eso tampoco está bueno, Claro, porque todo lo que pase después del vencimiento corren intereses, por más que vos para el banco cumplas. Porque cuando claro. vos estás en situación uno del Banco Central, si tenés menos de 30 días de morosidad, o sea, hasta el vencimiento del próximo resumen no vas a entrar en situación 2, pero intereses vas a tener igual. ¿Mm? Claro, bien, perfecto. Bueno, entonces decías que uno de los consejos es esto, ¿no? De no pagar el mínimo. ¿Qué otros consejos Claro. puedes decir como en este momento para Bueno, considerar? usar la tarjeta, por ejemplo, para cargarle combustible al auto, con los Sí. aumentos que hay en el combustible. Si yo pago con la tarjeta de crédito en un solo pago, me va a venir un mes después el pago en pesos, ¿no? Obviamente tengo que saber que voy a tener ese gasto y ser cuidadoso a la hora de usar la tarjeta, porque me puede pasar de que no pueda pagarlo y tenga que caer en el mínimo. Entonces, para evitar eso y que me salga más caro el remedio que la enfermedad, decir, bueno, son, no sé, 50.000 pesos de nafta que le pongo al auto por mes. Bueno, eso no lo voy a pagar en efectivo, sino esa plata, no sé, la dejo en una billetera virtual, la pongo en, no sé, en algún fondo común de inversión, y mientras me genere interés, yo me ahorro el aumento del mes del combustible y Ujú. tengo la plata guardada para pagar. ¿Bien? Suena súper difícil, pero es súper, súper fácil. Bien. Pero hay que estar ordenados. Esta es la base de esto y hoy, o sea, en este año, vamos a tener que mirar estas cosas muy al detalle porque va a ser complicado hacerle frente a todos los aumentos que van a haber y que estamos teniendo. Bien, perfecto. ¿Cómo ves el panorama a partir de estos datos respecto de los números finalmente de pobreza que se van a dar a conocer en la Argentina? Un dato que por ahí no dijimos es que cerca de 100.000 pesos es la diferencia entre la canasta de noviembre y la de diciembre. Y uno piensa, bueno, ¿qué sueldos, no? Aumentaron por ahí 100.000 pesos en ese mes. Sí, son 3.000 pesos más por día, ¿no? Que Ujú. tienen que ganar estas personas para poder seguir siendo pobres pero no indigentes, ¿no? O Claro. sea, es como una situación muy compleja y que se venía planteando antes que asumiera el gobierno, cuando ya sabían que habían ganado, el hecho de que la pobreza iba a aumentar porque la inflación hace justamente que me alcance mucho menos lo que tengo, y si se seguían, digamos, el tema es
acá cuál es la cuestión, digamos, que la empresa que es la que va a frontear esta situación económica con los empleados, que ya veníamos viendo el año pasado que se pedían muchos adelantos antes de llegar a cobrar el siguiente mes, porque la gente no llegaba. Esto es un indicio de la tasa de inflación. Obviamente que también acá hay como un apartado y un asterisco de que también hay una mala administración de la plata, y que por eso a mí me gusta y focalizo mucho en esto de la educación financiera. Me parece sumamente importante, claro, porque digamos, al no llegar a fin de mes necesito adelantos, y ahora cada vez más porque aumentan más los precios. Entonces, fíjate que en diciembre hubo un boom de compras también para estoquearse, para evitar el aumento. Y acá también hubo algunas cuestiones que también yo vi en el tema de algunos precios de algunas cuestiones, no sé, útiles o algo, que después en enero estaban más baratas, ¿no? Porque aprovecharon de decir, che, hay que salir a comprar, y bueno, subieron bastante los precios y después se reacomodaron. Pero, o sea, no digo la especulación de mala manera al 100%, seguramente habrá gente que se habrá, digamos, subido para aprovechar, pero mucha gente porque decir, no sé cuánto más va a seguir subiendo, claro, y no sé si lo voy a poder recomprar al producto. Entonces, la situación de los sectores más vulnerables es la más compleja, y creo que es el termómetro social lo que va a marcar, más allá de las expectativas macros y del sector externo, que está bien visto el gobierno y todo, cómo van a ir manejando, ¿no?, esta situación social, y cómo van a ir acompañando para que sea lo menos duro posible, ¿no? Vi que, digamos, no alcancé a ver, pero no sé si ha salido un bono de ANSES, que hay que ir viendo cómo lo van aplicando, cómo van ajustando los jubilados, y que vaya de acuerdo a la inflación, claro, y que las empresas puedan ir creciendo y también ajustar los sueldos de acuerdo a lo que va la inflación, porque ahí está el problema. O sea, las empresas no le dan los costos para hacer esto, porque tienen menos rentabilidad y menos ventas. Entonces este semestre va a ser un semestre de acomodarse y de ajustarse, y el ajuste lo vamos a tener todos, no solamente un sector. Claro, sí, exactamente, es un ajuste que estamos pagando todos. Te cambio un segundo de tema porque me quedó resonando una frase de Javier Milei previo a ir a Davos. Dijo que su objetivo era plantar las ideas de la libertad en un foro que está contaminado de la agenda socialista 2030 y que lo único que va a traer es miseria al mundo. Digo, me parece como una frase muy fuerte. Cada uno tiene sus ideas y claramente, bueno, él expresa las ideas de la libertad, pero digo, ¿cómo se traduce o cómo se analiza, ¿no?, esta forma de ir a plantarse por primera vez frente a otros líderes internacionales? Desde lo económico, bueno, ¿no? En lo que es, claro, de respecto a lo que es economía, ¿no? Tenés obviamente los dos modelos, sí, como más polarizados, donde, digamos, los liberales hablan de que los mercados se ajustan libremente, la competencia y la información corre de manera perfecta y libre, de manera que todo se ajusta por eso, por el propio peso de la demanda y la oferta. Entonces, si alguien vende muy caro y sube mucho los precios, al abrirse la competencia genera que, digamos, haya una corrección de esos precios, y también un Estado menos presente en algunas cuestiones. Siempre el Estado tiene que estar presente en lo básico, que es educación, salud y seguridad, ¿no? Estas tres cuestiones, pero, digamos, con un Estado menos asistencialista. Y del otro lado tenés un Estado más presente, pero acá, digamos, creo que ninguna polaridad termina siendo buena, ¿no? Claro. Este es un punto de vista personal y profesional mío. Sí, coincido, ningún extremo. No digo que esté. Ahora, en todos los países del mundo hay un asistencialismo a la población, digamos, a los sectores más vulnerables, y un proteccionismo en algunas industrias. Pensemos en el caso más liberal como es Estados Unidos, ¿no? Con China, sí, cuando la guerra comercial entre ellos fue básicamente por ingreso de muchos bienes que competían directamente con bienes de Estados Unidos. Entonces Estados Unidos empieza a salir también a pedir reciprocidad y a ver de qué manera proteger a los productores locales, ¿no? Entonces tiene que haber un Estado presente, en mi opinión, para estas cosas. Obviamente que es un proceso, no se puede pretender de un momento a otro cambiar un modelo, pero para mí el Estado tiene que estar presente para los sectores vulnerables donde no son culpables del mal o buen manejo político que pueda haber habido en un gobierno. Claro. Entonces,
no digo que sea fácil, porque no digo que sea fácil, ¿no? Porque no hay plata, porque hay mucha inflación, porque no quieren emitir, pero hay que pensar y buscarle la vuelta para ver de qué manera el ajuste se hace, pero el Estado se va corriendo de manera paulatina y generando, ¿no?, trabajo para esos sectores que son muy dependientes de la presencia del Estado. Hay provincias que 8 de cada 10 empleados son públicos, claro. O sea, que si el Estado no está presente, la gente no come. No nos Entonces, eso no basamos tan está lejos bueno. acá de municipios de Mendoza, ¿no? Donde, Bueno, o sea, no vamos a mencionar, pero digo, hay muchos municipios que tienen una gran cantidad de empleados públicos y es la forma en la que subsiste esa gente. A lo que yo me refería por ahí, más allá de esta diferenciación y de este análisis, es cuán seguro está Milei en sus ideas para ir a decirle, porque claramente está diciendo eso, que los otros países, que muchos de ellos son países mucho más exitosos que Argentina en algunas cuestiones, digo, para ir a decirle, lo que vos estás haciendo lleva a la miseria, soy yo el que tiene la razón. Digo, me parecía como mucho esa frase en ese sentido y en ese análisis, ¿no? sí, yo creo que, bueno, Milei tiene un perfil bastante disruptivo Claro. en esto, ¿no? O sea, no es un político que por ahí sea el normal de la media. Justamente por eso habla de que es el primer presidente libertario. Que ha existido, porque en esto, o sea, salir a decir eso, obviamente, en general, los políticos tienden a ser justamente más diplomáticos a la hora de hablar. Y acá no puedo dar mi apreciación si escucho un comentario así. La verdad es que creo que hay que ver cómo se va desenvolviendo, y cuando pase el tiempo, uno puede prometer un montón de cosas, ahora hay que ir viendo cómo se van cumpliendo, claro, ¿no? Entonces totalmente. creo que es uno, digamos, en el momento donde estábamos todo el año pasado de elecciones, donde uno estaba en idas y vueltas entre un candidato y otro, uno que tenía Massa la posibilidad de ejercer política en su momento, Milei estaba con desventaja en este sentido. Bueno, ahora queremos ver cómo van actuando, ¿no? Claro. Digamos, ganaste, está el gobierno, ahora cómo vamos actuando para que el país se enriquezca y que no sean solos los sectores, digamos, que tienen privilegio en el sentido de la situación económica que están, sino de pensar en un plan de mediano a largo plazo, que en 4 años claramente no van a poder cambiar todas las cosas, pero por lo menos que den señales de que lo que van diciendo se va cumpliendo, y que el mercado lo vea bien, pero no solamente el mercado, sino que el bolsillo de las personas y la previsibilidad que tenemos los argentinos para adelante vaya cambiando realmente, y vayamos viendo como una esperanza, ¿no?, al final digamos, del año que está corriendo, y bueno, y veamos cómo quedamos en el año cuarto, vamos a ver.